Una bruja se quería llevar a la bebé de un pastor cristiano en Chiapas. La historia que les voy a contar sucedió en un pueblo de Chiapas y dejó una marca en la vida de un pastor cristiano y su esposa, quienes no creían en la brujería y tenían una fe inquebrantable. Ellos habían sido mandados de la Ciudad de México a una pequeña comunidad en Chiapas para comenzar con su evangelización en este lugar. Estaban muy emocionados, aceptaron y emprendieron su viaje a ese lugar, acompañados de su pequeña bebé de apenas un mes de nacida. Cuando llegaron, comenzaron a conocer a todas las personas que habitaban aquí, entre ellas a una extraña señora llamada Martina. En el pueblo, muchos rumores circulaban sobre que esta señora era una bruja y tenía un pacto con Satanás. A pesar de esto, el señor y su esposa no tenían miedo. Se decía que doña Martina merodeaba alrededor de la casa del pastor, buscando cualquier pretexto para visitarlos, y ellos la aceptaban, siempre hablando de religión, ya que trataban de evangelizarla a sus creencias. Varias personas le recomendaron al pastor que bautizara a su bebé en la fe católica, ya que habían llegado hace poco tiempo al pueblo, pero el pastor no lo aceptaba, ya que sus creencias no eran esas. En una ocasión, doña Martina le advirtió a un señor que no se metiera en lo que no le importaba, ya que de lo contrario lo pagaría muy caro. Los días pasaron y hubo una ocasión en la que el pastor tuvo que salir de la iglesia, ya que lo llamaron para ayudar en otra comunidad. Eran alrededor de las 6 de la tarde, cuando partió del pueblo y vio una bola de fuego cruzando el cielo. Temeroso, aceleró el vehículo y a pocos metros avistó a doña Martina caminando hacia el pueblo. En tono de broma, le preguntó si ella era la luz de fuego que había visto, a lo que ella le respondió que su Dios no lo salvaría. El pastor se quedó muy temeroso y comenzó a avanzar en su auto, pero al voltear por su retrovisor para ver a doña Martina, ya no estaba en el camino. Era imposible que se hubiera ido a algún lado, pues era zona de barrancos. La esposa del pastor cuenta que esa noche, alrededor de la 1 de la madrugada, sintió como algo arañaba el techo de la casa, que estaba hecho de lámina, y escuchó gritos aterradores. En ese momento, la esposa del pastor comenzó a rezar, y escuchó una voz que le decía que su oración no podía contra la maldición, mientras se burlaba de ella. La esposa del pastor estaba sola en casa. Así transcurrió un buen rato, hasta que finalmente esa criatura se fue. La esposa del pastor, llena de miedo y sin saber qué hacer, se escondió junto a su bebé, que en ese momento ya tenía 4 meses. Al día siguiente, cuando su esposo regresó, ella le contó todo lo que había sucedido. Él también le relató lo que había presenciado y decidieron bautizar a su hija. Llegó un día en el que se llevaría a cabo una reunión a la que asistiría gente de todas partes para celebrar un culto religioso. También invitaron a personas no creyentes para que se reconciliaran con Dios. Esa noche, la esposa del pastor se fue a su habitación, ya que la bebé no dejaba de llorar. La esposa del pastor se durmió al ver que la bebé finalmente se había calmado, pero tuvo un sueño profundo en el que vio como algo se llevaba a su hija y ella no podía moverse. Despertó y al darse cuenta de que su hija no estaba, salió corriendo a buscarla. La encontró llorando en un arbusto y vio como una bola de fuego se alejaba de ahí. Tomó a su hija y regresó al culto llorando. Inmediatamente los hermanos de la iglesia le preguntaron qué había ocurrido y ella les explicó los motivos. Revisaron a la bebé y vieron que tenía una herida sangrante en el brazo. La curaron y comenzaron a orar. En ese momento el pastor se desmayó y dijo que en sueños pudo ver como una bestia en forma de guajolote se llevaba a la niña, mientras decía: «Por fin eres mía». Al salir por la puerta, vio a un hombre vestido de blanco con una espada en el hombro volando y dejó caer a la niña en los arbustos. Cuando finalmente volvió en sí, le contó todo esto a los hermanos de la iglesia. Preocupados, decidieron hacer guardia en la casa del pastor, ya que esa aberrante bruja estaba sedienta de sangre inocente. También cuentan que si la bruja Martina llegaba a tu casa y pedía algo que le gustaba de tus pertenencias, debías dárselo, ya que si se lo negabas te atormentaría. Por eso, la gente del pueblo nunca le negaba nada cuando ella se los pedía. En una ocasión, la bebé del pastor enfermó y la tuvieron que llevar al médico, quien le recetó medicamentos.
Esa tarde la bruja Martina pasó por la casa del pastor y le pidió que le regalaran los medicamentos. La esposa del pastor se negó porque le dijo que los necesitaba para la bebé. La bruja intentó acariciar a la niña que estaba en brazos de la madre y dijo: «Eres muy bonita», pero la bebé empezó a llorar de inmediato. La esposa del pastor se encerró por miedo, lo que enfureció a la bruja, quien comenzó a gritar: «¡Quiero la bolsa de medicamentos!». La esposa del pastor le gritó que estaba loca y que la niña necesitaba esos medicamentos para su salud. La bruja Martina salió de ahí enojada y amenazó a la esposa del pastor, diciéndole que se las pagaría, mientras comenzaba a insultar a Dios, diciendo: «Maldito tu Dios, no los salvará», y también maldijo a la esposa del pastor. Esta sintió un escalofrío recorriendo todo su cuerpo, y un olor fétido como de animal muerto inundó la casa. El pastor y su esposa se quedaron asustados y comenzaron a orar. Llegó la noche y escucharon nuevamente ruidos en el techo, burlándose de ellos de manera grotesca y macabra. Uno de los vecinos que vivía cerca y sabía que eso era una bruja, sacó su arma y la quiso accionar, pero el rifle no funcionó. La bestia con forma de guajolote le reprendió diciendo: «No te metas, maldito, ellos me las pagarán». Luego voló burlándose de ellos con risas diabólicas y maldiciones. Transcurrieron unos minutos y el bebé comenzó a llorar y a vomitar un líquido que olía como a animal muerto. El pastor salió corriendo en busca del vecino para que lo llevara al médico más cercano y él pagaría los gastos del viaje. Al llegar al hospital en la madrugada, el doctor les dijo que no vio nada raro, que tal vez era una reacción a los medicamentos. Así pasaron 2 días, pero el estómago de la bebé empezó a crecer de manera extraña y perdió peso. Se veía demacrada y en su estómago se veía como si algo se moviera. También empezaron a morir todos los animales que tenía la esposa del pastor. En ese momento llegó Marta, una de las hermanas del pastor, que no era cristiana. Les aconsejó llevarlo con una señora que se dedicaba a hacer brujería blanca, pero ellos se negaron. Marta planeó rápidamente y se llevó a la niña en secreto, solo dejándole dicho a una vecina que se la había llevado. Al llegar con doña Conchita la curandera, le hizo pasar de inmediato y le dijo que ella ya sabía por qué estaban ahí y que eso era brujería negra. Les explicó que la autora de eso era una señora con la que habían tenido una discusión y que era una nahual pactada con el maligno, pero que ella no podía hacer nada, ya que estaba fuera de su alcance. También les dijo que era algo muy fuerte y les conseguiría una dirección en la Ciudad de México, donde podrían salvar a la niña. La dirección era de una mujer que se dedicaba a hacer trabajos de despojo, exorcismo y todo tipo de trabajos oscuros. Doña Conchita intentó acariciar a la bebé, pero la pobre empezó a temblar y casi la dejó caer. Esto era muy fuerte, y ella, a pesar de sus 40 años de trabajar en la magia, nunca se había topado con algo así. Marta en ese momento decidió irse a México. En cuanto llegó a la ciudad, se fue en un taxi y llegó con la señora que le recomendaron, pero la niña dio su último aliento ahí. La curandera dijo que ya era demasiado tarde y lamentó mucho lo sucedido. En ese momento, la niña estaba sobre una cama y empezó a vomitar cabellos y un líquido fétido. Además, se movía su estómago y de su boca salió un sapo negro ya muerto. El pastor y su esposa llegaron en la noche. La curandera les dijo que podían quedarse ahí y que eso fue obra de una maldita bruja chupasangre pactada. El pastor y su esposa nunca regresaron al pueblo.